sido tan bueno en esta mañana, dándonos de tu presencia. Aún gracias por este varón que ha entregado su vida a ti. Oramos que seas tú el que lo fortalezcas. Pero ahora, al abrir tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos enseñe y nos guíe para que nuestra vida pueda ser edificada. Para la gloria tuya lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ver, necesito ayuda. ¿Qué significa eso? Plantar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Tocar al pobre. Y algunos dijeron, lo sospeché desde el principio. Bueno, ¿qué significa? Nuestra vida está llena de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo vienes? La esposa le dice al esposo, ¿por qué no me trajiste las tortillas? Por eso te llamé. Ay, se me olvidó. Preguntas, preguntas, preguntas. Y en la Biblia también hay muchas preguntas. Pero para poder enfocarnos, vamos a hacer como el rayo láser, que el láser usted sabe que se enfoca en un punto. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Hay dos preguntas de las cuales el Señor me intentó para traerlos a ustedes en esta mañana, traer estas dos preguntas. Si vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, mantenga su Biblia abierta ahí porque ahí vamos a estar. La primera pregunta la encontramos en el verso 14. Hechos capítulo 2, verso 12, perdón. Y estaban todos atónitos y perplejos. Estaban todos, mire cómo lo describe, atónitos y perplejos. O sea que estaban asombrados. Estaban con la boca abierta. No entendían, no sabían lo que estaba pasando. Estaban atónitos y perplejos, y continúe conmigo leyendo, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué esta gente estaba atónita, estaba perpleja, estaba sin palabras? Porque habían visto y habían oído algo que ellos no entendían. Ahora, toda pregunta generalmente necesita una respuesta, aunque a veces no tenemos las respuestas a todo. ¿Qué ha pasado a usted eso? Que usted no tiene la respuesta a todo. ¿O sí? Yo no la tengo. Hay muchas preguntas en el transcurso de la vida que me he hecho que no tengo respuestas. Es como el niño cuando le empieza a cuestionar a la mamá. Mamá, ¿y Dios de dónde vino? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Solo uno nada más. Los demás, los niños nunca le preguntaron. Bueno, qué bueno. Pero cuando le preguntan a uno, mami, ¿y a Dios quién lo hizo? No, Dios siempre ha existido y en la mente del niño siempre ha existido. ¿Cómo es posible? Sí, todo tiene un origen, todo tiene un inicio. ¿A cuántos de ustedes tal vez un niño le preguntó, mami, ¿yo de dónde vine? Y usted dice, de Francia, la cigüeña te trajo. Y años después descubre su hijo que no era una cigüeña, era el buitre de Guatemala, México, El Salvador, el que lo trajo. Preguntas que merecen respuestas. Lo bueno que en esta mañana, esta pregunta tiene una respuesta. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, había muerto nuestro Señor Jesucristo, 3 días después la había resucitado, como Él mismo lo había profetizado. Y Él le ordena a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, sino que se queden ahí hasta que viniera el derramamiento del Espíritu Santo. Pasan 40 días en los cuales nuestro Señor les enseña, ya resucitado. Él asciende y cuando le da la ordenanza de quedarse en Jerusalén, pasan 10 días más. O sea que estamos hablando de 50 días en los cuales los discípulos estuvieron con la expectativa de que iba a suceder algo, el derramamiento del Espíritu Santo, aunque ellos tal vez no entendían a cabalidad lo que iba a suceder. Pero pasaron 10 días de oración, hermanos. Miren,
Ver la mano de Dios requiere buscar a Dios. Amén. ¿Usted quiere ver la mano de Dios? Tenemos que ser hombres y mujeres dedicados a la oración. Pastor, usted es el pastor. Por eso usted es pastor, para que ore por mí. No, hermano. No es suficiente. Es importante que usted sea un hombre y una mujer de oración. Dios mueve su mano cuando mira a un pueblo que clama en fe, sabiendo que Él va a orar. 10 días la reunión de oración. Todos los días. Todo el día. Hasta que al fin, usted puede ver Hechos capítulo 2, verso 1, dice que estaban todos unánimes en ruego y oración. Verso 4, desciende el Espíritu Santo y cada uno empieza a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablar. Y definitivamente, hermano, esto fue un alboroto. O sea, nunca antes se había visto. ¿Entendemos lo que es alboroto? No estoy hablando del alboroto de mi país, que se come. ¿Cuántos saben del alboroto que se come? Lo tienen en su país de seguro. Qué bueno. Los de México saben qué es el alboroto que se come. De México, perdón, de Colombia saben el alboroto. ¿De Puerto Rico? No, hombre, ¿dónde están ustedes, hermano? El alboroto es el alboroto, hermano. No sé cómo explicarlo. El asunto es que algo sucedió. Pueden imaginarse, 120 empiezan a hablar en otras lenguas que ellos no conocían. Y eso, la gente afuera empezó a escucharlo. Se cree que posiblemente estaban cerca del templo de Salomón cuando sucedió eso. El asunto, hermanos, es que cuando el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu va a hacer alboroto. Amén, hermano. Amén. No, pastor, yo quiero ser formal. Levanten las manos. Levántela bien. Más alto. Bueno. Dios obra mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos que Él puede obrar. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que vamos a aceptar cualquier locura que se presente. En una ocasión cuando estaba más hipocondrio, fui a una reunión, hermano. Yo fui de metido. Usted sabe, algunos son metidos. Yo era metido, pero para las cosas de Dios. Fui y era el más joven de todo el grupo que se había reunido. Era una vigilia. Era un grupo en una casa de unos 10 quizás. Y oye, empezamos a orar y de repente, hermanos, no me pregunte por qué, porque estas son las preguntas que no tienen respuesta. Había un escritorio y quizás en el gozo y la alegría de alabar al Señor y la frustración de que no tengo talentos musicales, hermano, le empiezo a pegar al escritorio. ¡Aleluya! Hombre, yo me estaba gozando, hermano. Pero si usted me hubiera visto, dice, oiga, este jovencito está fuera de orden, hay que llamar al pastor que lo ponga en disciplina. Y otro joven empezó, hermanos, a tener calistenias espirituales. ¿Sabe qué es una calistenia? A saltar. Y empieza a saltar. No estaba saltando en el espíritu, hermano. Sencillamente empezó a saltar. Y empezó a saltar y tocaba el techo. Mire, nosotros salimos bendecidos de esa reunión. Pero no fue exactamente lo que Dios nos impulsó a hacer. Sencillamente que estábamos tan contentos de estar en la oración, de estar experimentando la presencia de Dios, que hicimos esas cosas. Pero lo que yo quiero que usted vea es que sí, a veces Dios va a hacer alboroto. Y encontramos que esta gente escucha las lenguas, salen corriendo. Oiga, era una multitud, porque la Biblia habla después de 3,000 hombres. O sea que había más gente todavía ahí que escuchó y vio todo eso. Algo estaba pasando. Llegan y se preguntan, ¿qué es esto? Y algunos dicen, aquí estos están borrachos. En todo mover del espíritu van a haber dos clases de personas. Los críticos y los que están abiertos a decir qué es lo que el espíritu está queriendo decirnos a través de esto. Y yo le invito y yo espero que usted no entre en la categoría de los críticos,
porque usted va a perder la bendición. Tampoco le digo que crea todo lo que se dice que es en el Espíritu, porque hay que tener el balance de la palabra. Pero encontramos que llegan y dicen, estos están borrachos. Y mire la respuesta del apóstol Pedro en el verso 13. En el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, estos sean notorios y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios o borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana, calendario judío. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Yo quiero que observe eso. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Y aquí empieza Pedro a citar a uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y quiero que observe de nuevo, voy a usar la palabra profetizar. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Está dando una explicación de lo que está pasando. ¿Y cuál es la explicación? El derramamiento del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero que observe que ahí dice que es para todos. Habla de jóvenes, habla de ancianos, habla de siervos, habla de siervas. El bautismo en el Espíritu Santo es para todo creyente. El bautismo en el Espíritu Santo es para usted. Para que usted experimente la plenitud de la presencia del Espíritu en su vida. Ahora, con eso no estamos diciendo que usted no es salvo, con eso no estamos diciendo que usted no ama a Dios si usted no lo tuviese, con eso no estamos diciendo que usted no está consagrándose a Dios si en cada caso usted no lo tuviese, en ninguna manera. Sencillamente estamos exponiendo lo que la palabra enseña. Estos 120 discípulos ya habían experimentado el nuevo nacimiento, habían experimentado el perdón de pecados, habían experimentado la paz y la esperanza que trae de tener a Cristo como Salvador de sus vidas. Pero a Dios le plació darles esta experiencia. Y si continuamos leyendo en la declaración de Pedro, él les explica por qué está sucediendo eso. Pero luego hay otra porción en ese mismo pasaje, donde él dice que y en los últimos días el sol se tornará oscuro, la luna se vestirá de rojo. O sea, está hablando de sucesos que van a suceder en el calendario profético de Dios con respecto a la venida de Cristo. Van a haber cosas en el clima, hermanos, que van a estar mucho más allá del control del hombre. Y lo hemos empezado a ver, que iba a minarse en febrero, 60 grados, hermanos. Ha estado viendo las noticias. Por un lado cae una gran nevada, por otro lado una gran sequía y por otro lado una gran tormentada de agua, aquí en Estados Unidos. Y todos le echan la culpa al niño. ¿Por qué no le echan la culpa al niño? Todo es el niño, todo es el niño. Como siempre, debemos de buscar a un culpable. Pero encontramos entonces que Pedro está explicando la razón del derramamiento del Espíritu Santo. Hay una razón. Es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es la bendición que usted no debe de perderse. Pastor, ¿y si yo no tengo esa bendición y la recibo, voy a ser más santo? No. ¿Y si no la recibo, voy a ir siempre al cielo? Sí. Pero no se pierda la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Algunos de ustedes que ya han experimentado esta bendición, yo quiero animarles. Siga avivando ese fuego en usted. O mejor dicho, sigamos avivando ese fuego en nosotros. No deje que la llama se apague. No deje que la flama del fuego empiece a apagarse por cualquier viento que pueda venir. Entonces encontramos que el mensaje de Pedro a la respuesta de esta pregunta, ¿qué significa esto? Es para decirles, la promesa de Dios se ha cumplido. Y es aquí donde yo quiero que vean. Nuestro Dios es un Dios fiel para cumplir sus promesas. Cita Joel. Joel fue un profeta que vivió aproximadamente unos 600 años antes de Pedro. ¿Cómo Dios había cumplido su palabra?
No solamente quiero que vea cómo Dios había cumplido su palabra en ser fiel, pero cómo también el apóstol Pedro da una explicación basada en la palabra de Dios. Si usted lee todo lo que Pedro tiene que decirle a este grupo de hombres y mujeres, cita una y otra vez la palabra de Dios. Una y otra vez está diciendo, la palabra dice, como estaba escrito en los salmos, como estaba escrito que David iba a decir. Qué tan importante es conocer la palabra de Dios. Usted quiere ser instrumento útil en las manos de Dios, satúrese de la palabra de Dios. Usted quiere aprender a vencer los momentos cuando Satanás, el enemigo de nuestras almas, viene lanzando dardos de desánimo, dardos de incredulidad, dardos de temor. Satúrese de la palabra de Dios. Es la palabra lo que nos da la fortaleza para mantenernos firmes y continuar en la carrera a la que nos ha llamado. Usted ha sido llamado a poder ganar la carrera, mi amado hermano. Escúchelo bien. Usted no ha sido llamado a quedarse en medio del camino. Usted no ha sido llamado a quedarse a un lado a ver qué pasa. Usted ha sido llamado a continuar en la carrera. Pero necesitamos que la palabra sature nuestra vida y nuestro corazón. El apóstol Pedro les dice, como estaba escrito, les habla, este es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero luego, si usted observa, vaya conmigo, siempre en el capítulo 2, verso 22, él hace una transición. Bueno, vamos a ver el 21 para ver la transición. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Entonces yo quiero que observe que la transición que hace el apóstol Pedro es del derramamiento del Espíritu Santo a la razón del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el foco del derramamiento del Espíritu Santo? Miren, mucho más que hablar en lenguas, hermanos. El foco es Jesucristo. Usted puede ver, Pedro empieza a hablar de Cristo Jesús. El derramamiento del bautismo del Espíritu Santo se nos ha dado para que podamos ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Para que podamos hablar de la experiencia de poder recibir el perdón de pecados. Y eso es lo que ahora Pedro les enfoca. Ya no les habla del Espíritu, ya les dice, ya les expliqué, el apóstol Joel lo dice, perdón, el profeta Joel lo dice, y a propósito, los que están escuchando todos son judíos, ellos saben exactamente la palabra de Dios, sabían, desde pequeños se les había enseñado la palabra, ellos estaban conocedores de la profecía de Joel, pero luego Pedro hace la transición de la promesa a la razón de la promesa, que es Cristo Jesús. El bautismo en el Espíritu debe de ir mucho más allá de tener una experiencia emocional o una experiencia de hablar en lenguas. El enfoque debe ser exaltar a Cristo Jesús. El enfoque debe ser, el Evangelio consiste en Cristo y nada más. ¿Escuchó? Cristo y nada más. Y aquí es donde Pedro los confronta a la situación que estaba pasando. Ahora es interesante, quiero que se recuerde, hablábamos de que Dios es fiel. Mire, Dios de una manera u otra siempre va a llevar a cabo su plan de redención para la humanidad. Algunos lo sabrán lo que voy a decir, otros quizás no lo saben. Pero la fecha en que sucedió el derramamiento del Espíritu Santo era la fecha en la que la mayoría de los hombres de Israel tenían que venir a Jerusalén para cumplir con los rituales de la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta que Dios había ordenado desde la época de Moisés, donde todo hombre tenía que ir a Jerusalén. O sea que en esta fecha Jerusalén estaba atestada de gente que había venido a cumplir sus ritos de acuerdo a la ley de Moisés. Pentecostés significa 50. Y esa fiesta celebraba los primeros frutos. Acuérdense, Israel era un país de economía agrícola. Entonces ellos venían para ofrecer sus primeros frutos.
Generalmente podría variar de acuerdo al calendario que ellos usan. A veces podría ser mayo, a veces podría ser junio. En este año Pentecostés cae en junio. Entonces, pastor, ¿qué tiene que ver Pentecostés, la fecha de la cosecha, con todo esto que usted está hablando? Este es el mensaje que Dios nos está mandando. Recuerde, Pentecostés es la celebración de la primera fruta. Estaba atestado, Jerusalén estaba lleno de gente. Se cree que aproximadamente en un día cualquiera en Jerusalén, en esa época de Jesús, había unas 50,000 personas. Pero cuando llegaba todo este grupo de gente, oiga, no había ni a dónde quedar muerto, por decirlo así, porque era tanta la gente que venía. Y Dios aprovecha esta oportunidad para derramar el bautismo del Espíritu Santo, para proclamar el mensaje de Jesucristo. No hay mejor manera, hermanos, de proclamarlo cuando hay tanta gente, hermanos. Oigan, Dios sabe cómo va a obrar por amor a aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Cristo. Entonces encontramos que Pedro se empieza a enfocar en el mensaje de por qué el derramamiento. Es Cristo Jesús. Y luego él empieza a predicar acerca de David. Les dice, miren, Jesús resucitó de acuerdo a las palabras. El salmista o el rey David, siendo profeta, lo había ya profetizado. Y en medio de todo eso, yo quiero que vaya a una parte que es esencial para ir a la segunda pregunta. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro concluye su mensaje diciéndoles, es cierto, ustedes mataron a Jesús, pero ahora Jesús ha sido declarado Señor. Y la palabra Señor es muy diferente a la palabra Señor de hoy en día. Pedro está declarando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Está declarando que ellos mismos, oigan lo que le dije, esta es una acusación, hermanos. Dice, ustedes mataron a aquel al cual Dios ha declarado Señor. En esta mañana no podemos evadir y no podemos negar de que todos, de alguna manera, participamos en que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y algunos dirán, bueno, pastor, eso pasó hace 2000 años, yo no estaba presente. Pero ahí es donde debemos de recordar la razón por la cual Cristo vino a morir a la cruz. Vino a morir por usted y por mí. Porque nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Él vino a entregar su vida por amor a nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado. La pregunta no es si yo soy un rebelde. El asunto es que la rebeldía se manifiesta de diferentes maneras. Y en base a ese problema tan serio que el ser humano tiene, que es la barrera que hay entre él y Dios por sus pecados, Cristo vino a morir por nosotros, para que esa barrera fuera quebrada, fuera derribada. Así que, mi amigo, mi amiga, usted es tan culpable como lo fueron los judíos y romanos que estaban enfrente de la cruz de Cristo, crucificándole y burlándose de él. Algunos dirán, no, yo no. Déjenme decir en qué manera somos aún más culpables. Porque usted está escuchando la palabra de Dios en este momento. Y de algunos lo han escuchado 2, 3, 4 veces. Y aún así lo han seguido rechazando. Aún así no han decidido tomar su vida y entregársela a aquel a cual Dios lo declaró Señor y Mesías. El pecado por el cual la persona va a ser condenada a no estar en la presencia de Dios no va a ser por drogas, adulterio, fornicación, homosexualismo, ladronismo, nada de eso. Todos esos son resultados de un solo pecado y la Biblia le llama incredulidad.
Esa es la razón por la cual mucha gente se va a condenar. Esa es la razón por la cual mucha gente buena, gente que ayuda al prójimo, gente que ayuda a agencias de beneficencia, gente que se va al África y allá vive tal vez con leprosos, con gente destituida, pero que rechazan el Evangelio, van a ser condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron al mensaje de la palabra. Algunas veces pensamos que los que se van a condenar son los malos. Los que se van a condenar a una vida eterna, a una separación eterna, perdón, de Dios, son los que no creyeron en el Evangelio. Usted puede ser una persona fenomenal, una persona dispuesta aún a sacrificarse por otros. Eso podemos aplaudirlo, elogiarlo, pero eso en ninguna manera le da el perdón de pecados. Es en Cristo Jesús que lo hallamos. Y cuando Pedro, les declara que ellos eran culpables, aquí es donde entra la segunda pregunta que yo quiero que usted observe. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta, amigo y amiga mía, que debemos de responder. ¿Qué hago? La respuesta a esta pregunta a veces a algunos nos ha llevado a creer y pensar que con creer en Dios es suficiente. Que con ir a la iglesia para tratar de ser una mejor persona es suficiente. Algunos han basado su esperanza en que tal vez siendo pequeños los bautizaron, siendo bebidos. Y ni le voy a preguntar si se acuerda, porque ni se acuerda usted. Como alguien me dijo, a mí me llevaron, ni me preguntaron si yo quería. Y muchos pasan su esperanza en situaciones como esta. Aún usted, hermano, tenga cuidado de estar siempre recordando que su esperanza está en Cristo Jesús, no en trabajar en la obra de Dios, no en ser parte de una congregación cristiana, sino en depositar y mantener activa su fe en Cristo Jesús. Entonces encontramos que la pregunta es: ¿qué haremos? Y mire la respuesta del apóstol Pedro: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ahí es donde empieza una nueva vida en Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconocemos nuestra necesidad de Cristo Jesús. Y luego el apóstol agrega: arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo y recibiréis el don de lo alto. O sea que Dios está dispuesto a dar ese bautismo para un corazón arrepentido. Ahora no estamos hablando de perfección, porque tal vez algunos dirán: bueno, pastor, yo conozco gente que tiene esa experiencia y mire la vida que llevan. Mire, estamos hablando de creerle a Dios. La pregunta: ¿qué haremos? Amigo mío, yo quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿ha resuelto ya la pregunta esa en su alma? ¿Qué va a pasar con su alma? ¿Qué va a suceder con usted? ¿Esperar hasta el último momento? ¿Esperar cuando ya le digan que tal vez le diagnosticaron una enfermedad terminal? No espere hasta el último momento, porque nadie le garantiza a ninguno de nosotros cómo vamos a morir. La muerte puede llegar en el momento menos oportuno. La muerte le llega al joven, como le llega al viejo, como le llega al bebé. La muerte le llega al que está enfermo, postrado en cama, como aquel que uno nunca pensó que se iba a morir. ¿Ha oído historias de cómo es? ¿Cómo que se murió? Si tan saludable que estaba. ¿Cómo se hacía ejercicio todos los días? Y como dicen allá en mi pueblo, se patrateó el tipo. Se murió. Así que mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, la muerte no hace excepción de personas. Él no respeta edades, no respeta
sexo, no respeta el trato socioeconómico, no respeta el trato educacional. Va a llegar un día en que vamos a tener que ser visitados por el toque de la muerte. La pregunta es si vamos a estar preparados. Esta gente escuchó la respuesta de Pedro: arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo. Mire, aquí rápidamente podemos observar que esto de creer en Cristo no consiste de haber hecho una oración y ya con eso estoy tranquilo. Un corazón cambiado por el Señor va a ser un corazón que quiere obedecer al Señor. Una vez más lo voy a decir: un corazón transformado por el Señor es un corazón que va a querer obedecer al Señor. Amén. No hay tal cosa de decir, bueno, yo hice cristiano, el pastor Marroquín me ayudó en la oración del pecador. Ese es el inicio, pero no es el final. Dios espera de cada uno de nosotros que ya hemos dado ese paso, una vida de obediencia. En eso Dios se deleita. ¿Por qué le digo eso? Porque la vida cristiana no es de acuerdo a lo que a mí me parece. Esto lo dejo, esto lo quito, esto me lo pongo, esto no me lo pongo. La vida cristiana consiste en reconocer a Jesús como Señor, el dueño, el que tiene control de mi vida. Ya no me pertenezco a mí mismo, ahora yo le pertenezco a Dios. Y es cierto, tenemos que reconocer que a veces como creyentes lidiamos con ese pensamiento, lidiamos con esa situación, cuando a veces sabemos lo que debemos de hacer, pero nuestro corazón nos impulsa a ir a otro lado. Es donde entra el conflicto en el alma. Pero aún así, hermanos, aún así, eso muestra de que Dios está obrando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si Dios no estuviera con nosotros obrando, seguiríamos viviendo nuestra vida de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces el apóstol Pedro responde a esta pregunta: ¿qué haremos? Arrepentirse del pecado, creer en el Señor, bautizarse. El bautismo no trae salvación, pero el bautismo, oígalo bien, el bautismo en agua es resultado de un corazón que quiere ser obediente a la palabra de Dios. Hermano y hermana, si tú no te has bautizado, te pregunto, ¿por qué no te has bautizado en agua? No, pastor, a mí me bautizaron cuando estaba bebito. Bueno, con todo respeto, el bautismo de bebés no está incluido en el paquete de la salvación. La palabra dice que los que se bautizan deben de tener un raciocinio para decidir. Marcos dice: arrepentirse, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Nosotros dirán: bueno, pastor, no me bautizo porque aún no estoy listo. ¿Desde hace cuántos años me está diciendo que no está listo? ¿Qué está tratando de reparar? De la oportunidad que Dios le ayude a reparar lo que usted considera tal vez que no está reparado. Hoy en día el bautismo se mira más como algo que hay que hacer y ya estuvo. En el discipulado de Jesucristo, el bautismo era como el sello para decir: yo me identifico con Cristo Jesús. Déjenme ponerlo de esta manera bien sencilla. Cuando usted se enamora de esa muchachota, ¿se acuerda cuando se enamoró, verdad? ¿Se acuerda de las corridas que si vaya a su país, las corridas que el suegro le hacía a usted? Los sacaba corriendo con el corvo, como dicen por ahí. Usted se enamora, le propone, pero no es hasta que usted une su vida en matrimonio que usted no está proclamando que usted está en serio con esa persona. Ahora, como cristiano yo quiero decir, ese es el camino a seguir. Casarse, no la unión libre. Dios no quiere la unión libre. Dios quiere el nudo ciego. No me asuste, pastor. O sea, ¿cuál es el nudo ciego? En riqueza, en pobreza, ¿en qué más? En enfermedad y en salud. O sea, me comprometo mi vida hasta morir.
Vamos a tener que trabajar las situaciones que vienen en el matrimonio. Pues el bautismo es una declaración pública de que yo he reconocido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Que yo ya no voy a vivir para mí, que yo no voy a estar obligado a cumplir lo que el mundo me pide que haga, porque ahora mi lealtad y mi devoción no es al mundo, no es a mí mismo, sino a Cristo Jesús. Ese es el bautismo. Mi hermano y mi hermana, si usted todavía no se ha bautizado, usted necesita bautizarse. ¿Tiene preguntas? Bueno, pastor, no sé, podemos hablar después. Pero yo quiero decirle que hay una respuesta para su situación, tal vez de por qué no bautizarse. Pedro respondió a dos preguntas muy importantes. ¿Qué significa esto? ¿Y qué haremos? Concluyo diciendo esto. Dios nos ha dado la oportunidad de poder conocer su palabra y creerla. Y cuando digo eso, estoy hablando de una amplia gama de temas que podrían venir. Salvación, Dios como Padre, nuestra fortaleza, Dios como el buen pastor. Pero una de ellas es una bendición que Dios nos da, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es mi propósito, hermano, que de alguna manera yo lo inquiete a decir, yo quiero esa experiencia en mi vida. Espero que de alguna manera esto lo incomode para decir, yo voy a buscar más en la palabra, quiero saber más. Señor, dame entendimiento, dame claridad. Tal vez tengo preguntas, tal vez tengo prejuicios en contra de eso, pero ¿qué es lo que tu palabra dice? Porque usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y segundo, la pregunta que todo ser humano tiene que hacerse: ¿qué necesito para ser salvo? Y el apóstol Pedro lo presenta. En esta mañana, de seguro, hay amigos y hay amigas que nos están visitando que aún no han respondido a esa pregunta de acuerdo a la palabra de Dios. Seamos honestos, seamos transparentes, amigo mío y amiga mía. Si en tu corazón todavía no has respondido a esa pregunta de acuerdo a la palabra, estás en un peligro eterno. Es un peligro eterno que yo no te garantizo que a la última hora, en el último momento, tengas oportunidad para clamar por misericordia. Es ahora o nunca. No, pastor, yo he escuchado de una gente que ya a la hora de morir le piden perdón a Dios. Yo he escuchado de esa historia. Pero yo he escuchado de gente que murió cuando menos lo esperaba. Un ataque al corazón, un accidente de tránsito, instantáneo. ¿Quién te garantiza que vas a tener la oportunidad en el último momento de clamar por misericordia? Nadie. Yo le invito, póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos gozado en estar en tu presencia, alabándote, orando, estar en el altar. Señor, ha habido momentos de reírse, de gozarse, de llorar en tu presencia. Y te damos las gracias. Yo le invito, hermano amado hermano y hermana, que tiene su rostro. En esta mañana todavía tenemos amigos y amigas que no conocen, no han respondido a la pregunta: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y si usted es uno de ellos, la palabra ha sido expuesta, se le ha tratado de explicar lo mejor que puede. La pregunta que yo tengo para con ustedes es: ¿qué va a hacer con lo que usted ha escuchado? Ante Dios ahora, usted es responsable de que usted sabe la respuesta. Tal vez antes de estar acá no sabía, tenía muchas ideas, muchos pensamientos, pero ahora lo he llevado a la palabra y ahora usted es responsable ante Dios de conocer la respuesta. La pregunta es: ¿qué va a hacer con esa respuesta? Usted necesita tomar acción. Y le pido a mi Señor, a mi Dios, de que usted se incline
hacer lo correcto, que es entregar su vida a Cristo, reconocerlo a Él como Señor y Salvador personal. Si hay alguien esta mañana que diga, pastor, esto es lo que yo quiero hacer este día. Quizás algunos han dicho, pastor, para eso yo vine este día. Porque yo lo he oído predicar, hablar, y ahora en el tiempo yo quiero hacer lo que digo. La invitación está abierta. Mi deseo es poder ayudarle a que usted experimente lo que la palabra de Dios llama como nuevo nacimiento, que consiste en reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, recibir el perdón de Dios y la paz que solo Él puede dar. Si hay alguien así, yo le invito ahí donde está usted, levante su mano. Quiero orar por usted. Dios le bendiga, hermano, pues entregó su vida a Cristo esta mañana. A lo mejor alguien más. La puerta de oportunidad está abierta en esta mañana. Pero yo no se la garantizo ni para en la tarde ni para mañana. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Me está queriendo meter miedo? Estoy queriendo advertir lo que la palabra dice. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Habrá alguien más? Bueno, Dios le bendiga, hermano Jorge. Hemos orado por él. ¿Y qué de aquellos hermanos y hermanas que por diferentes razones se han alejado de los caminos de Dios? No estoy diciendo que andan haciendo cosas malas. Usted sabe que uno puede andar haciendo cosas buenas, pero no estar con la presencia de Dios en su vida. Esa paz. Que Dios le ayuda, definitivamente Dios puede estarle ayudando en las cosas de la vida. Pero uno se conoce mejor que nadie, reconoce que sí hay algo que arreglar en el corazón. En esta mañana también quiero darle la oportunidad de que si usted reconoce que su corazón ha estado frío, ha estado entretenido en tantas otras cosas, menos en Dios, es necesario volver a poner a Cristo en el lugar que a Él le corresponde, en el centro de nuestra vida. Si ese es su deseo, yo quisiera orar por usted también. Lo que usted conoce como reconciliarse con Dios. Decir, Señor, yo quiero que tú seas una vez más el centro de mi corazón. Habrá alguien que diga, pastor, yo quiero volver de nuevo, que sea Cristo el centro de mi vida, que sea el Señor. Por X razones, yo le quité a Dios las llaves del carro. Le dije, quítate de chofer, que ahora yo voy a ser el chofer de mi vida. A eso me estoy refiriendo. Y a Él lo pusimos en el asiento de atrás. Cuando Él no quiere estar en el asiento de atrás, quiere ser el conductor de nuestra vida. Tenga su rostro inclinado, por favor. Aquí hay gente que tal vez dice, yo lo necesito, yo lo reconozco. I would like to ask you to come and I'll pray for you. Esté orando. Hay una jovencita que quiere hacerlo, reconoce que necesita volver al Señor. Voy a pedir a hermano Antonio si me ayuda, por favor, a orar con nosotros.